Hoy veremos toda la historia de Five Nights at Freddy's, desde el primer restaurante hasta el último incendio. Descubriremos quién fue realmente William Afton, qué pasó con los niños desaparecidos y por qué en este universo la muerte nunca es el final. El comienzo, Fredbear's Family Dinner. Todo comienza en los años 80 en un pequeño restaurante familiar llamado Fredbear's Family Dinner. Era un local sencillo, casi de barrio, pero muy popular entre los niños gracias a sus dos grandes estrellas, Fredbear, un oso dorado, y Spring Bonnie, un conejo amarillo. Ambos eran trajes híbridos, podían funcionar como robots o ser usados por humanos. Su tecnología, los mecanismos de resorte, los Spring Locks, era innovadora, pero también mortal. Un solo fallo, una gota de humedad o un movimiento brusco podía hacer que los resortes colapsaran, destrozando al que estuviera dentro. Detrás del proyecto estaban Henry Emily, un ingeniero brillante con una visión noble, y William Afton, un inventor igual de talentoso, pero con una oscuridad creciendo en su interior. Afton tenía una familia, una esposa y 3 hijos, de entre ellos Michael, el adolescente bromista, y un niño pequeño, tímido, que temía profundamente a los animatrónicos del local. Cada noche ese niño soñaba con versiones distorsionadas y monstruosas de los robots. Veía sus ojos encendidos entre las sombras, sus dientes metálicos, sus risas distorsionadas, pesadillas que no eran solo sueños sino advertencias. Y entonces llegó su cumpleaños, el restaurante estaba lleno, la música sonaba, las risas de los niños se mezclaban con el zumbido mecánico de los animatrónicos. Michael, burlón, tomó al pequeño junto a sus amigos y lo llevaron al escenario. Querían que le diera un beso a Fredbear. El niño lloraba, suplicaba, pero nadie lo escuchó. Fredbear abrió la boca y ¡crack! La mandíbula se cerró. El restaurante se silenció. Había ocurrido la mordida del 83. Aquello destruyó la familia Afton. El niño moriría poco después y con él parte de la humanidad de su padre. Desde entonces, William dejó de ver a los niños como personas y empezó a verlos como piezas de un experimento que podían desafiar a la muerte. Años más tarde, Fazbear Entertainment intentó reinventarse. Nació Freddy Fazbear's Pizza, con un nuevo elenco de robots coloridos y tecnológicos. Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle, Balloon Boy y Puppet. Por las noches, el guardia Jeremy Fitzgerald vigilaba el local, recibía llamadas del misterioso Phone Guy, quien le enseñaba cómo sobrevivir al turno de nocturno. Pero los animatrónicos no eran simples máquinas, se movían solos, buscaban algo, sus ojos parecían seguir a Jeremy con oído. Y entonces apareció Puppet, la marioneta, que cada noche salía de su caja cuando no se le daba cuerda, buscando, protegiendo, recordando. En el pasado, una niña había sido asesinada fuera del local, bajo la lluvia. Henry, el creador de los animatrónicos, la había dejado solo unos segundos y, cuando volvió, ya estaba muerta. Su alma se convirtió en Puppet, la guardiana de las almas inocentes, pero su papel no se limitaba a observar. Puppet fue quien recogió las almas de los demás niños asesinados por William Afton, 5 en total. Cada niño encontró un refugio en un animatrónico: Freddy, Bonnie, Chica, Foxy y Golden Freddy. Puppet colocó cuidadosamente cada espíritu dentro de su nuevo cuerpo mecánico, asegurándose de que pudieran interactuar con el mundo, vengar su muerte y proteger unos a otros. Pero el ciclo de tragedias continuó. Un nuevo ataque, la mordida del 87, dejó a un empleado con graves heridas en la cabeza. La pizzería cerró. Los animatrónicos fueron desmantelados y el público olvidó o quiso olvidar. Años después de los terribles incidentes en el viejo local de Freddy Fazbear's Pizza, volvió a abrir sus puertas. Nuevos dueños, mismo nombre y los mismos animatrónicos, restaurados, pintados, como si el pasado pudiera borrarse con una capa de pintura. El guardia nocturno, Mike Smith, fue contratado para cuidar el lugar. 5 noches, 5 oportunidades para descubrir que los rumores no eran simples historias. Cada noche, los animatrónicos, Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, vagaban por los pasillos. No se movían por error en su programación, se movían porque algo dentro de ellos seguía vivo o atrapado. Las grabaciones del Phone Guy hablaban de accidentes y trajes con olor extraño, y los viejos recortes de periódico en las paredes contaban todo lo que preferían olvidar: los niños desaparecidos de años atrás.
Ahora sus almas buscaban justicia, y cuando veían a Mike confundían su silueta con la del asesino de antaño, el hombre del traje morado. 30 años más tarde, Fazbear's Fright The Horror Attraction abrió sus puertas, una atracción inspirada en los viejos rumores, pero lo que encontraron no era una réplica, era el horror real. Entre los restos hallaron un traje dorado, Spring Bonnie, dentro el cuerpo podrido de William Afton. Había intentado esconderse de los fantasmas de sus víctimas, riendo mientras se colocaba su viejo traje. Pero el karma es implacable. Los resortes fallaron, y el traje lo devoró. Así nació Springtrap. El guardia de la atracción, posiblemente Michael Afton, el hijo sobreviviente que busca redimirse, enfrentó noche tras las alucinaciones de los niños muertos y a su propio padre, convertido en monstruo. En el final verdadero, Puppet logra liberar a las almas. Los niños se elevan en paz al fin, pero Springtrap sigue vivo, atrapado entre el fuego y su propia condena. Atando cabos, todo el ciclo, las muertes, las almas, los ataques, tiene una sola raíz: William Afton, el hombre de morado, el padre que perdió a su hijo, el creador que desafió a la muerte y el asesino que no podía morir. Puppet fue la primera víctima. Su alma protectora guió a los demás hacia los animatrónicos. 5 años, 5 robots. Una maldición que no se rompería hasta que Afton pagara su deuda. Una vez terminada la historia, me gustaría comentaros el orden cronológico que he seguido. He visto que la comunidad está algo dividida, de si salió antes el 1 o el 2. Bueno, yo he estado buscando información y os voy a contar. El primero sería el FNAF 4, que ocurre en 1983, que es el más antiguo cronológicamente. Ocurre cuando solo existía el Fazbear's Family Dinner. Aún no existía el Freddy Fazbear's Pizza ni los animatrónicos clásicos. Y termina con la mordida del 83, que es el accidente del crío de Afton, que es el que pues impulsa al padre con su obsesión de los animatrónicos y la muerte. Luego seguiría el 2, del 1987, o sea, 4 años después del primero, que es una precuela del 1, aunque salió después. Se menciona explícitamente la mordida del 87. Los animatrónicos Toy son nuevos y los animatrónicos viejos del 1 aparecen como Withered, viejos rotos y tirados por ahí. Esto demuestra que el 1 ocurre después, porque los animatrónicos clásicos aún existen, pero están desgastados. Además, el punto que me decanta por pensar que el 2 está antes que el 1 es que el Phone Guy, el de las llamadas, sigue vivo en el 2, mientras que en el 1 muere durante la penúltima noche. Luego iría el FNAF 1, que sería alrededor del 93, 6 años más tarde. Ocurre años después del 2, cuando los animatrónicos Toy fueron desechados y se reabrió con los animatrónicos clásicos restaurados, a Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. Se mencionan los niños desaparecidos y la mordida del 87 como eventos pasados, cosa que confirma que el 1 va después del 2. Y ya por último sería el FNAF 3, que sería entre los años 2010 y 2020, esto sí que varía mucho. Se ambienta 30 años después del cierre del Freddy's Original, cuando ya todo es una leyenda urbana y se abre la atracción del terror Fazbear's Fright. Dicho esto, soy consciente de que habrá muchas preguntas, las cuales no he respondido en el vídeo, pero es que hay una cantidad enorme de información y claro, no quiero que el vídeo quede tan pesado. Igualmente, esto da para mucho más, así que si os ha gustado, hacedmelo saber y hago un vídeo más a fondo, quizás de cada una o de cada dos. La saga sigue, tiene más títulos aparte del 4. De hecho, esto espero que os haya gustado. Fin.